Acerca del amor es lo que vamos a estar hablando. ¿Sabía usted que el cristianismo es la única religión que su Dios se presenta como un Dios de amor? ¿Sabía eso? Las demás religiones presentan dioses iracundos, dioses sedientos de venganza, dioses que necesitan continuamente ser aplacados de su ira y con sed de sacrificios. Es interesante que el cristianismo sigue manteniéndose a través de los siglos y los milenios. Y han habido religiones no tan antiguas que desaparecieron. Es de ponerse a pensar. Yo he estado pensando con este temita que tengo aquí escrito, que por ejemplo en nuestra América, los mayas, los incas, que ellos crearon, ellos tuvieron sus propios dioses, su propia religión, pero resulta que con sus dioses, que eran dioses iracundos, dioses sedientos de sangre, sacrificaban a su propia gente, ¿ya? Lo otro es que estas religiones desaparecieron. El Señor no permite estas cosas. Y Dios es el único Dios verdadero, que la esencia misma de Él es el amor. Maravilloso esto, ¿verdad? Y es de ponernos a pensar y no tener temor cuando hablamos con alguien, ¿verdad? Que no cree en el Señor, decirle, mire, ¿sabía usted, fulano, que el cristianismo es la única religión que su Dios es un Dios de amor, es un Dios perdonador, es un Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros los pecadores? No existe otra religión. La humanidad no tiene otras religiones. Los egipcios. Y mis hermanos, estoy mencionando ahora, acabo de mencionar tres religiones de grandes religiones que conocemos, pero hay otras religiones igual antiquísimas y han tenido que desaparecer. Y Dios las hace desaparecer, porque Dios es maravilloso, Dios es de amor, Dios es de rescatar al hombre. Por eso pedí esos testimonios que si tienen alguna manifestación reciente del amor de Dios. La declaración bíblica del Dios de amor. Y quiera Dios también, amados hermanos, que pudiéramos hablar bastante acerca del amor de Dios, porque hoy en día un mundo de tanta adversidad, de tantas muertes, tanto vandalismo, tantas cosas feas, eh, ¿cómo cuesta encontrar un mensaje de amor, un mensaje de paz? Algunos tratan de presentar el 2024 como un año de mucha prosperidad, de que nos va a ir bien, de que ahora Dios va a abrir sus cielos y, y todas esas cosas lindas. Pero es que eso no es así. El Dios de amor es un Dios verdadero, que no necesita el tiempo para manifestarse, sino que Él en forma vivencial manifiesta su amor. Y en el pasado demostró su amor enviando a Jesús a salvarnos. Quiero leer de nuevo este pasaje y yo quiero, hermanos, aunque lo leímos de inicio, que por favor ponerle atención. Primera de Juan 4 8 al 16. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. No existe un creyente sin amor. Y si hay un creyente sin amor, es que todavía no ha conocido a Dios, ¿verdad? Verso 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios,
sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. El ser humano, mi hermanito, mi hermanita, el ser humano, este, estaba como enemigo de Dios, porque su vida era una vida de pecado. Y estando en esa condición de pecado, de maldad, Dios me amó. ¿Qué le parece? Por eso yo debo de amarle a Él. Amados, si Dios nos ha amado así, verso 11, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Por eso yo estoy muy en contra de lo que es hablar mal de otros creyentes. Sí, pero no van a mi iglesia. Mire, gracias a Dios porque existen otras iglesias de formas, colores, tamaños y liturgias diferentes que prediquen la palabra de Dios, eso sí, ¿verdad? Pero no critique. Sí, pero a nosotros nos critican, no importa. Deje la justicia y la venganza al Señor si es que la situación es así. Pero nosotros debemos amarnos unos a los otros. 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Y esta es la manifestación, qué belleza, ¿verdad? Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Este verso 8 y el verso 16 dice, porque Dios es amor. O sea, la esencia de Dios, amado hermano, es el amor. ¿Cómo es que algunos se atreven a hablar contra Dios? Qué terrible. Así como Dios es amor, también Dios es justicia y Dios es justo. Y un día cada ser humano que ha estado sobre la tierra, un día estará de pie delante del trono de Dios, los que creen y los que no creen. El científico como el agricultor, el carpintero como el mecánico, ¿verdad? El ingeniero, ¿verdad? Como el hombre más sabio. Todos estarán delante del trono de Dios y ahí Dios les dirá para dónde será su vida. Si aceptaron a Jesús como Señor y Salvador, será para vida eterna con Cristo Jesús. Pero si no fue así, será para condenación eterna. Eso para dividir para dónde va, pero después de esto viene el juicio. Según dónde va a estar, hay un juicio, ¿ya? Porque Dios es justo. El verso 10 de ese pasaje que leímos, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Qué le parece, mi amado hermano? ¿Qué le parece? Dios te amó. Bueno, yo no era tan malo. No, no era tan malo, pero no tenías a Cristo en tu corazón. Imagínense. Dios te amó y Dios ha amado a todo el mundo. Por eso, mis hermanos, hay que hablar de Jesús a la gente, a la familia, a los hijos. Yo le pregunto, ¿tus hijos conocen del Señor? ¿Has pensado en el amor de Dios? ¿Has pensado cuánto Dios te ha amado? Mire, te dio familia, te dio techo, te dio trabajo, te dio inteligencia. En este momento estás viendo una pantallita, sea de teléfono o de tablet o de computadora, de lo que sea. Te dio esa capacidad.
Vea qué increíble. Esto es el amor de Dios. Te dio salud. Ha permitido enfermedades también, es cierto, pero Dios está ahí. La palabra de Dios dice que en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y quién no enferma? Dice el apóstol Pablo, ¿ya? Y en este mundo es un mundo caído, pero ¿con quién lo vas a caminar? ¿Lo vas a caminar de la mano del Señor o la vas a caminar de la mano de tus propias fuerzas? Porque todo se acaba, pero Dios no se acaba. Entonces yo prefiero caminar de la mano del que me ha amado y por eso debo de amarle a Él de primero. El verso 16, este verso 16 maravilloso, se une muchísimo con aquel pasaje de Juan 3:16 también. Primera de Juan 4:16, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Yo debo de creer que Él me ha amado. Dios es amor, esa es la esencia misma. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Dios, ayúdame a amar. Qué buena oración sería esa. Señor, ayúdame a amar a mi esposo, a mi esposa. Señor, ayúdame a amar a mis hijos. Señor, ayúdame a amarte a ti sobre todas las cosas. Quiera Dios que cualquier problema que hay, sea de familia, de hijos, de matrimonio, de trabajo, de salud, dependamos del amor de Dios. Dios, escúcheme esto, nunca te va a fallar, nunca. El hombre falla, la mujer falla, el pastor falla, el hermanito falla, Dios no falla. Dependa de él. Amárrese, agárrese del Señor. Mire, el amor es la expresión de su personalidad en relación con su naturaleza. Eso es hablando de Dios. El amor es la expresión de su personalidad en relación con su naturaleza. O sea, la naturaleza misma de Dios es amor. Y por eso Él actúa. Por eso Él tiene esa personalidad. Dios es amor. ¿Cómo comprender eso? Una mente tan humana, tan carnal, una mente tan caída como la de nosotros. Pero debemos de esforzarnos, de creer en ese amor divino. Porque el tema es de que si yo creo en ese amor de Dios, voy a depender de Dios. Voy a llegar en confianza, me voy a arrodillar, voy a orar, voy a sentarme, voy a hablar con Él, porque yo sé que estoy hablando con aquel que me ama. Por eso es que debemos de profundizar en esto del amor de Dios. El amar es la naturaleza de Dios. Dios no te va a rechazar. Mi hermanita querida, óigame, mi hermanazo, Dios no te va a rechazar. Preséntele la situación. Dígale que tenés la uña encarnada, dígale. No, no, Dios no se preocupa por esas cosas. ¿Por qué no? ¿No ve que el amar es la naturaleza misma de Dios? Y eres hijo de Dios. ¿Sí? Y usted me dice, pastor, eso es algo demasiado sencillo. Pues para Dios un huracán es igual que un resfrío. ¿O será que para Dios hay un problema mayor que otro? Dios es Dios. Él mora en una atmósfera de amor. Qué bello será cuando estemos en la presencia del Señor. Siempre me llama la atención el pasaje aquel que dice que Él limpiará, enjugará
todas nuestras lágrimas, todos nuestros pesares. Sí, cuando estemos allá, vamos a tener una salud, mire, divina, maravillosa. Ahí no habrán los grandes problemas que tenemos hoy en día. Él mora en una atmósfera de amor. Entre. Mire, hoy en la noche, después, cuando vas a acostarte, hable con quien te ama, pero es un amor divino. Él comprende. Él comprende cualquier situación, buena o mala. Y qué lindo llegar y decirle, Dios, gracias porque me amaste, porque hoy me has cuidado. Qué bello. Pero también preséntele todas las quejas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este tema ha conmovido mi corazón y yo he dicho, Dios mío, ayúdame a entender esto de cuánto es tu amor. Se deduce que el amor de Dios es de tal naturaleza que siempre muestra un interés constante en el bienestar físico y espiritual de sus criaturas. Sí. Él se preocupa por mi ser integral, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo. Por eso, mis amados, cuando presento esto, estoy hablando de esas emociones que a veces la tristeza embarga, a veces la decepción, y por qué no decirlo, a veces la depresión viene por causa de algo que hice o me hicieron. Maltraté o me maltrataron. ¿Y por qué no llegas? ¿No ves que el Señor busca el bienestar físico y espiritual, el bienestar del alma? Y esas heridas son heridas del alma. El alma, escúcheme, está compuesta de mente, de corazón, de voluntad, sentimientos, emociones, el consciente, el subconsciente y todo lo que los expertos y médicos en salud mental entran con el individuo, eso es el alma, el ego del ser humano, el yo, la personalidad, la identidad, esos problemas que tengo a veces que no sé qué hacer con esto. Bueno, Dios está interesado en todo esto. Entonces, ¿para qué presentarle a un hombre? Los hombres tenemos, algunos de buen corazón, tenemos un buen consejo, pero son consejos humanos. El psicólogo da excelente, un buen consejo cuando es un buen psicólogo. El doctor, excelente. El consejero, el pastor, si es gente verdaderamente de respeto, de amor, de corazón sano, van a ayudar. Pero son hombres. Lleguemos a ese que tiene el amor divino, perfecto, santo. Él va a dar respuesta. Y salud, y salud. Su amor es de tal magnitud, escúcheme esto, que la inteligencia humana le cuesta comprender su sacrificio en dar a su único Hijo Jesucristo para salvarnos. ¿Sí? Nos cuesta comprender eso. Hace muchos años, poniéndole el mensaje a una persona, él decía, pero es que para ustedes, así dijo, ustedes creen que simplemente con aceptar a Jesús, ya el Espíritu viene al corazón y ya su nombre es escrito en el libro de la vida, ¿sí? Así lo dice la Escritura, haciendo una oración de fe, confesándolo como Señor y Salvador, clamamos a Él me limpia de todo pecado. Pero es que eso es muy fácil. Pues sí, no, yo no lo acepto así, yo no lo creo así. Y es que es este pasajito, ¿verdad? Que estoy presentando aquí. Su amor es tan grande, es de tal magnitud que la inteligencia humana le cuesta comprender su sacrificio de enviar a Jesús,
su único hijo a morir por mí. Pero aquí no estamos por la inteligencia humana, aquí estamos por lo que dice la palabra de Dios. Esa es la declaración y hay bastante de qué hablar acerca de el amor de Dios, de lo que dice la palabra de Dios. Número dos, la muestra de su amor. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, porque no tiene dos, ni tres, ni cuatro, es el objeto especial de su gran amor. Permítame acá. Es el objeto especial de su gran amor. ¿Quién? Jesucristo. Esta es la muestra mayor de su amor. Y mis hermanos, para nosotros es historia, pero hace 2000 años saboreó el polvo, la lluvia, comió nuestras comidas, se puso nuestros vestidos, anduvo en nuestra tierra. Y los historiadores escribieron de él. El imperio romano dio vueltas. ¿Qué hacer con este hombre? Los religiosos de la época, judíos, lo llevaron a la cruz. Su sangre fue derramada. ¿Sí? En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es Dios el que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Era el único, era el amado y sigue siendo el amado. No era un esclavo de Dios, era su gran tesoro. Era en lo que se gozaba el Padre, o sea, en lo que él tenía complacencia, el gozo de Dios, la llenura de Dios estaba en tener a su Hijo Jesucristo el único. Y esa llenura de Dios, ese gozo, esa complacencia, esa felicidad, lo que Dios hizo fue entregarlo para que viniera a esta tierra a morir por tu vida. Por eso es que el hombre es condenado no por lo malo que sea, no por haber sido un asesino, un violador, un ladrón. No, el ser humano va a condenación eterna por rechazar a Jesucristo. Así lo dice Juan 3, 36, 38. Así es, mis hermanos. Bendito Dios por su gran amor. Fue la muestra de su amor. Otro pasaje preciosísimo, este. Mateo 10, perdone. Mateo 17:5. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia a él oír. Este pasaje se da en el monte, aquel que se llama de la Transfiguración, donde llegó Pedro, Jacobo y Juan, y estaba Jesús, y se presentó Moisés y Elías. Y entonces Pedro quería hacer una enramada para los tres, igualando a Jesús como Moisés y Elías. Y jamás. Y entonces, mientras él aún hablaba, dice, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube. O sea, Dios mismo habló desde aquella nube que decía, no, no me comparen con nadie a mi hijo. Este es mi hijo amado, en quien tengo gozo, placer, complacencia. A él tienen que oír. Qué maravilloso, ¿verdad? Lo que Dios hizo. El otro pasaje también que tengo acá es Lucas 20:13. Entonces el señor de la viña dijo, ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. El Señor Jesús es el Hijo amado de Dios. Es el gozo de Dios.
Para Dios, el Todopoderoso, Jesucristo es el mayor tesoro y lo más precioso y lo entregó. Óigame, porque te amó, porque me amó. Y cuando yo veo esto y estudio y leo de estas cosas, yo digo, Dios mío, ayúdame a amarte. Ayúdame a amarte porque ¿quién era yo para que me amaras tanto? Bueno, eso fue lo que Dios quiso hacer, amarme. Mi hermano, valore el amor de Dios. Y cuando está orando, dígale al Señor, Señor, gracias porque me has amado. Un puntito más quiero entrar y es este. Número 3. Dios espera un amor recíproco de los creyentes. Juan 16:27 dice así, pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Debo demostrar mi amor al Padre Celestial dando mi vida para Él. Amado hermano, Dios es tan maravilloso. Dios nos ha dado tantísimo. Mire, este año que pasó, bendito Dios, vea a su familia. Si tienes hijos pequeños y fueron a la escuela y pasaron la escuela, Dios está manifestado ahí. Les ha dado salud, Dios está manifestado ahí. Eres hijo de Dios, qué mayor muestra del amor de Dios. Ok, entonces ahora, ¿cómo vas a amarlo? Pues el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado. ¿Lo ha amado a Él? ¿Lo ha amado? ¿Cuál es la muestra? A veces cuesta tanto hasta para ir a la iglesia, por ejemplo, o para dar gracias a Dios por los frijolitos que tengo todos los días ahí a mediodía. Dar gracias a Dios porque tengo movilidad, ¿sí? Dar gracias a Dios porque puedo ir al trabajo. Dar gracias a Dios porque Dios ha estado con mi familia. Y entonces, ¿cómo soy recíproco? ¿Ya? O sea, soy agradecido con Dios por su gran amor. Debo de serlo. Debo de serlo. Sí, debo de ser recíproco. Este último pasaje vamos a ver y vamos a quedar ahí. Juan 14:21 al 23. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Mm, hablando del amor recíproco, ¿verdad? Ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Amado, manténgase, oiga, apartado del pecado y ame a Dios. Dígale no a Satanás y dígale sí a Dios. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Oiga, camine con Dios. En el nombre del Señor Jesús, yo le invito a que camine con Dios. Ore a Dios, pídale a Dios. Él te ama. El que me ama, mi palabra guardará. Guarde la palabra de Dios que has escuchado. Apártese y busque al Señor. Y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. Qué lindo. Mire, no vas a caminar solo, no vas a caminar sola. Déjese de esos miedos. Déjese de esos temores que Satanás pone. ¿Qué será del futuro? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y qué pasará? Mire, ame al Señor. Ruegue a Dios. Esfuércese.
Si tienes que hacer una tarea, hágala y hágala bien. Si tienes que ir al trabajo, esfuércese, sea el mejor. Si estás buscando el trabajo, excelente, adelante. Estás viviendo en este mundo de adversidad, pero no estás solo. Y vendremos a Él y haremos morada con Él. Que el Señor me lo bendiga, mis hermanos.